Hola mis estimados amigos, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos un programa, siempre pensamos que es interesante, pero en particular hoy quisiera resaltar su importancia, más que ser interesante, que lo es en sí mismo, es muy importante entender este tema. Lo hemos titulado Kristallnacht, solamente la noche de los cristales rotos, porque en estos días acabamos de pasar ese recordatorio en la noche del 9 al 10 de noviembre, en el cual se recuerda esa dramática y terrible noche en la cual las hordas nazis arrasaron en varias partes de Europa, particularmente en Alemania, Austria, las sinagogas, los comercios judíos, las casas, las escuelas, incluidos los cementerios. Mire, en esa noche, del 9 al 10 de noviembre de 1938, esas huestes nazis arrasaron la totalidad de las sinagogas en la Alemania nazi. Destruyeron miles de negocios, observe este dato, asaltaron las casas, escuelas y asesinaron a judíos, incluidos niños, que es un dato que muchas veces se nos pasa desapercibido. Así dio comienzo para muchos expertos historiadores, el proceso de aniquilación de los judíos en Europa, conocido como Holocausto o Shoah en hebreo. Mire, el listado de destrucción y muerte está documentado, no es un tema que esté oculto, y máxime ahora que las Naciones Unidas han abierto todos los ficheros, todos los documentos relacionados con el Holocausto y también con la noche de Kristallnacht que estamos recordando. Es importante que estos datos no se olviden, que los tengamos en la memoria y además que impidamos que en esta generación que nos ha tocado vivir pues se pueda olvidar de ello, porque yo creo que lo más terrible en la vida es que nos olvidemos de todo, ¿no? Pero particularmente de esas cosas tan trascendentes e importantes que hemos vivido. Creo que el olvido, la ocultación o ese simple dejarlo pasar de esos hechos históricos y otros similares, no hablo solamente de estos, debería ser considerado en realidad como un delito de lesa humanidad. Lo peor que puede hacer una generación que ha sufrido el indescriptible, doloroso y cruel holocausto es olvidarlo, es guardarlo en el cajón de los amargos recuerdos. El olvido en realidad no está en la esencia del ser humano. No estamos hechos para olvidar. No hemos sido creados para olvidar, sino para rememorar cada día, cada semana, cada mes, cada año, todo lo bueno de la vida y también, cómo no, todo lo malo y negativo o no deseable. No podemos olvidar ni lo bueno ni lo malo. Si olvidamos, en realidad, morimos dos veces. Una vez sufrimos y otra vez sufrimos al olvidarlo, al no querer recordarlo en el plano que ya hablo de lo negativo o también de lo positivo. El olvido yo creo que es un daño injustificable, es dañino y hace daño. En esa noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, no se nos olvide la fecha, comenzó la aniquilación de la población judía, particularmente en Europa y en la supuestamente culta Alemania nazi. Una noche aciaga, una noche terrible, definida por los mismos alemanes como la noche de los cristales rotos o Kristallnacht. Pero me hago una pregunta y se la hago a ustedes también. ¿Realmente se puede definir como una noche de cristales rotos esa terrible e enfatizo noche? Absolutamente no. En la noche en la cual se destruyó sinagogas, arrasó comercios, saquearon casas, escuelas y asesinaron a mujeres, a niños, a ancianos y a hombres de todas las edades, la pregunta es, ¿se le puede definir como una noche en la cual algunos exaltados rompieron los cristales de algunos comercios judíos? ¿Solamente es eso? Mire, si olvidar en términos generales es un delito, deberíamos considerar el minimizar o maquillar unos hechos tan inhumanos como la ya mencionada noche de Kristallnacht por su crueldad como algo horroroso. Horroroso por lo que sucedió y horroroso por olvidarlo.
Un terrible dolor añadido a cuantos sufrieron y siguen sufriendo por la pérdida en el Holocausto. Mire, el balance del Holocausto, que insistimos comenzó en la práctica esa mencionada noche, se eleva a más de 6 millones de judíos, cruelmente torturados y asesinados. Un fatal balance, que lo llamamos, aquellos que llaman negacionistas, quieren desacreditar y hacernos creer que nunca ocurrió. Esta imagen es del juicio de Nuremberg, cuando los jerarcas nazis fueron acusados de delitos de lesa humanidad, en la cual ellos se defendieron sorprendentemente con una frase que es algo realmente duro. Nosotros no hicimos más que lo que Lutero nos había dicho que hiciéramos. Esa fue la defensa. Observe, vamos a estar viendo imágenes continuamente de esos momentos, iré comentando algunas para que lo tengamos más presente, pero al final de la historia, que todos lamentablemente conocemos, estos jerarcas nazis no tuvieron otra defensa más que decir que habían hecho simplemente lo que Lutero había dejado escrito. Y es que la noche de Kristallnacht es muy importante entender esto, porque en muchos casos o se ha silenciado o simplemente se ha tapado, o sea, se ha ocultado. Yo creo que los cristianos de bien, que hay miles y miles y millones, por decirlo así, deberían de entender algo muy importante en la historia, algo que dice la Escritura, que no estoy diciendo meramente a nivel personal, y es que aquellos que bendicen al pueblo de Israel son bendecidos por el cielo, y aquellos que maldicen al pueblo de Israel son maldecidos por el cielo. O sea, Dios mismo interviene. Pero es que el olvido, el tapar, también es una forma de agresión. Cuando queremos olvidar, tapar, ocultar los hechos, estamos agrediendo. Mire, la noche de Kristallnacht, las sinagogas, y vemos algunas imágenes, fueron incendiadas, destruidas, arrasadas por completo. Todo lo que tenían dentro fue quemado, fue sacado, excepto lo que robaron, porque las cosas de valor o que consideraban de valor las robaron. Había muchas cosas de valor, particularmente ahí tenemos la Torá, los libros escritos, que fueron totalmente destruidos, arrasados, los que encontraron, los que pudieron encontrar, ¿no? Una noche terrible. Eso hicieron con todas las sinagogas. Usted imagínese los comercios también. Aquí vemos algunas imágenes de buena calidad porque, repito, han sido sacadas de los fondos de la ONU, que los está abriendo ahora mismo, los fondos documentales, fotográficos y de vídeo, para que tengamos una mayor referencia o una mayor claridad. No es lo mismo hablar de una cosa que ver algunas imágenes. Algunas son conocidas, son antiguas, como esta foto en la cual se ve esos comercios de los judíos a la mañana siguiente, y que son totalmente, pues habían sido arrasados. Claro que habían destruido los escaparates, pero lo que había dentro también, no solamente fueron cristales, se llevaron todo lo que pudieron. Tengan en cuenta que eran comercios de todo tipo, a la vez de marcarlos, de señalarlos y de impedir que se gestionara una forma normal de tener un negocio. Fue una noche, como le digo, terrible, pero fue una noche casual. Otra imagen que es muy dura también para mí de ver es cuando estas mujeres judías públicamente habían sido, pues quiero decir, vejadas, humilladas, toda la gente alrededor riéndose. Usted imagínese lo que supondría para nosotros que por ser, digo de cualquier fe, yo no hablo ahora mismo de judaísmo, puede ser de cristiano, evangélico, lo que fuere. Imagínese que se les pone a las personas en las plazas públicas para ser exhibidas como si fueran asesinos, con unos esperpénticos carteles en los cuales se decían cosas bárbaras de las personas. Imagínense esas tres mujeres, ¿qué estarían pensando cuando esos jóvenes que están atrás, que podrían ser sus hijos, estaban humillándolas públicamente delante de toda la gente? Esto es una de las consecuencias de lo que pasó en Kristallnacht y posterior. Aquí vemos ya unas consecuencias posteriores, y digo posteriores porque el origen fue Kristallnacht, son los trenes de la muerte que los llevaban a los campos de concentración, unos trenes que no estaban pensados, como es evidente, para transportar personas, sino para transportar, pues, y lo digo literalmente, animales, objetos, cualquier cosa.
Otra foto muy conocida, otra imagen muy conocida de los campos de concentración. Esta es moderna, aunque las he puesto todas en blanco y negro para que no se nos olvide. Tenemos ya una memoria fotográfica también, ¿verdad? Y casi todas las imágenes que vemos acerca del Holocausto están en blanco y negro. Pero hay imágenes en color también. Lo que pasa es que en este caso, esta imagen es más bien moderna. Esta no es moderna, esta es de ese tiempo en el cual vemos a los niños, que muchas veces se nos ha olvidado. En Israel, en el Museo del Holocausto, hay una parte en la cual se recuerda a 1,5 millones, más de 1,5 millones de niños que fueron asesinados en todo el proceso, en todo ese tiempo de lo que llamamos la persecución nazi contra los judíos. Usted imagínese a sus propios hijos viéndole en tales circunstancias, totalmente desatendidos, totalmente a manos de crueles carceleros, que no quiero contar lo que podrían hacer con esos niños, pero quiero que lo entiendan, por muy duro que sea y por muy cruel que pueda parecer. Y aquí vemos el último estadio de la muerte. Después de haber sufrido lo indecible, algunos moribundos eran quemados en esos hornos para que desaparecieran simplemente. Estos días se ha leído en un periódico como un jerarca decía, un nazi decía a una niña en un campo de concentración: ¿ves ese humo que sale de la chimenea? Pues ahí va tu madre. Imagínese lo que puede suponer para un niño, para una niña o para una persona mayor que le digan que por ese humo de esa chimenea está saliendo alguien que quiere tanto como puede ser su madre, su padre, sus hermanos o su familia. Usted imagínese las consecuencias. Pues esto ocurrió a partir de esa aciaga noche que llamamos Kristallnacht. En alemán significa, o quiere dar a entender, esa noche en la cual se rompieron los cristales. Pues se dice la noche de los cristales rotos. Pero no fueron cristales rotos solamente, eso sería lo mínimo que podría haber pasado. Es que, como he dicho, hubo consecuencias trágicas, terroríficas para toda la población judía, no solamente en Alemania, en Austria, y después se extendió al resto de Europa. O sea que lo que quiero decir es que no podemos olvidar estos hechos. Y particularmente quiero enfatizar una cosa: ¿por qué fue elegida la noche del 9 al 10 de noviembre? ¿Por qué fue elegida? Podría haber sido el 11, el 12, o podría haber sido en enero, o en febrero, o en diciembre, no sé. ¿Por qué fue elegida particularmente la noche del 9 al 10 de noviembre hemos dicho, el dato lo tenemos escrito, de 1938? Bueno, déjenme recordarles, por si alguno no lo sabe, que creo que lo saben muchas personas, que Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Liesleben, electorado de Sajonia del Sacro Imperio Romano Germánico, así se llamaba. Aquí tenemos una imagen en esta ciudad de Lutero, que falleció, por cierto, el 18 de febrero de 1546 a los 62 años. Miren, entre sus escritos antisemitas, su libro de los judíos y sus mentiras, de 1543, ahí vemos esos libros y otros, destaca por su macabra crueldad antisemitas. A los 3 años de escribir este título fue cuando falleció, he dicho en el 1546. Pero déjenme recordarles que la fecha del 9 al 10 de noviembre fue elegida por los nazis para dar honor a Lutero, porque Lutero fue el inductor ideológico, el inductor de odio contra los judíos con sus escritos antisemitas, que muchas veces no son conocidos y no están divulgados. Tenemos una imagen de Lutero como el gran reformador, como el que cambió la historia. Sí, cambió la historia. Claro que la cambió. Cambió la historia porque la consecuencia de sus escritos fue que más de 6 millones de personas, de judíos, fueron asesinados por su crueldad, por su forma de atacar a los judíos. Claro, la población alemana estaba preparada. Esa imagen que antes mencioné de los juicios de Nuremberg. Dijeron ellos, bueno, no hemos hecho más que lo que Lutero había dejado escrito. Es verdad, ellos habían hecho lo que Lutero había dejado escrito. Pero esto no lo queremos decir, o lo queremos tapar o ocultar. Yo he tenido muchos enfrentamientos a nivel personal con aquellos que, dándose de ser muy creyentes, pues realmente no sabían esto, o lo desconocían o lo ocultaban. Esa es la firma de Lutero. Y yo creo que la firma de Lutero está manchada con sangre.
Está manchada porque fue el inductor del odio a los judíos, al judaísmo, y no solo él. Estoy haciendo una referencia porque estamos hablando de la noche de Kristallnacht, que fue la noche en la cual se conmemoraba el nacimiento de Lutero. ¿Será coincidencia? Pues yo creo absolutamente que no, es evidente que no, porque la historia así lo dice, que fue elegida ex profeso por los cargos nazis para dar honor a Lutero, por ese odio visceral contra los judíos, un odio que todavía se sigue extendiendo. Me sorprende que después de lo que llevamos de historia, de los grandes acontecimientos, de las grandes tragedias, de toda la información que hemos recibido a través del tiempo, todavía haya algunos que, digo llamándose, no estoy diciendo que lo sean, pero llamándose cristianos, siguen odiando a muerte al pueblo judío. Es que es sorprendente, entre ellos el famoso Ku Klux Klan, por decir un solo ejemplo. Pero incluso hay comunidades cristianas, hace poco, hay muchos vídeos en internet que no estoy diciendo nada que nadie sepa, seguramente lo que pasa es que no hay interés por saberlo en muchos casos y se trata de ocultar, pero algunos que se llaman, como dije, creyentes, despotrican contra los judíos delante de un púlpito, ojo lo que estoy diciendo. Por eso es muy importante que nosotros, como creyentes de verdad, si es que lo somos, como sinceros hijos de Dios, si es que llegamos a serlo o decimos que lo somos, no podemos olvidar la verdad, no podemos taparla, no podemos ocultarla y tenemos que enseñarla a las generaciones en las cuales nos ha tocado vivir, porque tenemos la responsabilidad. El Mesías dijo, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una verdad que nos hace libres cuando la entendemos y la enseñamos, cuando la compartimos, la comunicamos con todos los que tenemos alrededor, porque no es posible que olvidemos estos hechos, pero se quieren hacer. Mire, este hecho tan terrible que estoy hablando de esta noche, como he dicho, pues ha tenido consecuencias, ya las he nombrado, pero también consecuencias a nivel religioso. Por ejemplo, en el 1982, la Federación Mundial Luterana publicó un pronunciamiento indicando que nosotros los cristianos debemos purificarnos de cualquier odio a los judíos y de cualquier tipo de enseñanza de desprecio al judaísmo. En el 1983, la misión luterana, Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, denunció la actitud hostil de Lutero hacia los judíos. Al mismo tiempo, dicho sínodo rechazó el uso de las sentencias de Lutero para, observe esta palabra, incitar los sentimientos antijudíos. El Evangelical Lutheran Church en Estados Unidos, la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, en un ensayo sobre las relaciones entre luteranos y judíos, observó que a través de los años los escritos antijudíos de Lutero han seguido reproduciéndose en folletos y en otras obras escritas en grupos neonazis, antisemitas del ya nombrado, como dije antes, Ku Klux Klan, por decir un ejemplo. O sea que todavía se siguen editando estos libros. Les digo para alguien que tenga interés, y les digo no leerlos, la verdad, pero por si alguien tiene interés, en internet se puede encontrar este libro de Lutero traducido al español en formato PDF, usted lo puede descargar, es libre, y puede leer las barbaridades tan terribles que Lutero dijo. Yo aconsejo no leerlo simplemente porque es tan cruel lo que dice que deja un mal sentimiento, la verdad, un dolor indescriptible. Mire, esta es una realidad que está muy extendida en la literatura, la afirmación de las expresiones del sentimiento antijudío de Lutero, pero muchas veces, como insisto, se ha querido ocultar y que no se viera. Ahora mismo yo agradezco que tengamos un fondo documental tan impresionante como el que la ONU ha abierto para que todos estos documentos, imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, que realmente han estado limitados en el tiempo, porque a pesar de que hemos visto muchas películas del Holocausto, muchas veces han sido películas que han tenido que ser con imágenes verdaderas, pero mezcladas porque había falta de información, no se ha querido sacar a la luz, pero ahora hay un fondo documental abierto en el cual los que tienen interés por saber lo que pasó realmente en el Holocausto y todas sus consecuencias pueda ser utilizado. Miren, en 1994... el Concilio de Iglesias Evangélicas Luteranas en Estados Unidos rechazó públicamente los escritos antijudíos de Lutero, que llevaban
su nombre y llevaban su firma realmente. Por eso antes he puesto una imagen de la firma de Lutero, que también se puede encontrar en Wikipedia, por ejemplo, puede usted encontrar toda esta información. No estoy diciendo nada que tenga yo dominio sobre ella, que la estoy utilizando ahora como si fuera una información privilegiada, ni mucho menos. Cualquier persona la puede encontrar. Lo que pasa es que hay que tener el corazón para buscarla y para leerla y para llorar por las consecuencias que tuvo y también para compartirla. Porque, repito o insisto, no se quiere dar a conocer estos hechos tan trágicos en la historia. Así, todo este tiempo, en estos años, la Iglesia luterana ha tenido que salir a dar explicaciones por esos escritos de Lutero, que muchas veces, como digo, están siendo todavía reproducidos y repartidos en muchos lugares. Lo que me sorprende todavía es que tengamos estas grandes celebraciones de los 500 años de la Reforma y a nadie se le ocurre decir que el gran reformador luterano fue un antisemita de lo peor de la historia. Yo me sorprende que nadie lo diga, me sorprende, porque una cosa es que se pueda celebrar los 500 años de un hecho histórico, como pudiera ser la Reforma, y otra cosa es que se oculte que ese reformador en particular, algunos más, pero en particular destaca Lutero sobre todos, era un incitador al odio. Hoy en día tenemos una figura jurídica que se llama incitación al odio, que se ha empleado para cuando personas hablan en contra de grupos o de personas, de otro grupo de personas, se llama incitación al odio. Bueno, pues Lutero es culpable absolutamente de incitación al odio, que no solamente en su época, sino que llega hasta nuestros días. Nos queda poco tiempo ya para acabar, y yo quisiera hacer esta reflexión y decirles que tengamos la capacidad, yo digo que tengamos la capacidad espiritual y emocional de darnos cuenta del sufrimiento que pasaron en esa noche, tanto mujeres, niños, ancianos, la destrucción de sinagogas, de hogares, el asalto a los hogares, la destrucción masiva de todo lo que pudiera sonar a judío o ser judío, incluso de los cementerios. Y que no se nos olvide que la noche del 10 de noviembre, entre el 9 y el 10, fue la noche del Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que no hace justicia a lo que realmente pasó en esa noche. Y nosotros tenemos la responsabilidad, como creyentes, de dar a conocer la verdad. Y esta es una verdad irrefutable. Si alguien tiene otra opinión al respecto, debería decirla, y debería publicarla, y debería compartirla, porque lo que estoy diciendo no es una verdad personal, es una verdad histórica, dolorosa y terrible. Nos vemos la semana que viene en este espacio que siempre está relacionado con Israel, con su cultura, con su sociedad, con todo que está relacionado con aquello que nos interesa y nos interesa todo de Israel. Nos vemos muy pronto.